Muy bien. Sobre los requisitos que nosotros requerimos para solicitar un crédito, nos dice, como ya mencionamos, es muy importante conocer cuáles son los aspectos claves para que el crédito juegue a nuestro favor. Por lo que a continuación vamos a dar a conocer los pasos que se debe de conocer a la perfección para lograr los objetivos a través del financiamiento. La determinación de capacidad de pago. Este aspecto se refiere a la capacidad financiera que tenemos de endeudamiento, es decir, la liquidez, que este es un factor clave para determinar las posibilidades de cubrir las deudas a corto plazo. Para determinar este factor se deben seguir los siguientes pasos. Primero, los ingresos brutos. ¿Cuáles son los ingresos que yo tengo? ¿No? Se debe considerar los ingresos antes de impuestos, es decir, el sueldo, comisiones y otros comprobables. En este caso, cuando se necesita un crédito personal, no hay pues impuestos que pagar. Pero cuando se trabaja como empresa, ahí sí hay que mostrar la situación de estado financiero, ¿no? Y mostrar los ingresos brutos antes de impuesto y los ingresos netos donde ya está aplicado los impuestos. Tenemos los ingresos netos. A estos ingresos brutos se debe restar los impuestos que aplican a la actividad personal, como puede ser impuesto sobre la renta o cualquier otro que aplique a una actividad personal, y el resultado es el ingreso neto. Luego debemos de evaluar los gastos. ¿Cuáles son los gastos que se tienen? Los gastos nos ayudan a determinar claramente los egresos y nosotros restamos nuestros ingresos netos menos nuestros egresos. Y es muy importante considerar todos los gastos, si son fijos o si son variables. Entonces, los gastos fijos, por ejemplo, ¿cuáles son los gastos fijos? Mensualidades, ya que es la renta, alimentación, vestido, educación, transporte, diversión, entre otros. Son gastos fijos que suceden cada mes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un gasto fijo, todos los meses, ¿qué haces? Todos los meses compras comida, o sea, compras víveres. ¿Cuánto gastas en víveres mensualmente? Ponle 200 o 300 soles. ¿Cuánto compras en verduras mensualmente? 100 soles. ¿Cuánto compras en carne si es que requieres? O sea, ¿cuánto gastas en alimentación? 500 soles mensuales, aproximadamente, entre verduras, carne y todo. Lácteos, todo lo que quieras. 500 soles mensuales. Ese es un gasto fijo. ¿Cuál es el gasto variable? El gasto variable es, por ejemplo, que tú te des, ya, este mes he comprado mis víveres, pero este mes me voy a ir de vacaciones. Es un gasto variable que no lo realizas todos los meses. Este mes me voy a ir, voy a hacer una fiesta por mi cumpleaños, que no lo realizas todos los meses. Entonces, esos son gastos variables, ¿ya? Hay que evaluar la capacidad de pago. La capacidad de pago es el porcentaje que representa nuestro excedente después de restar nuestros impuestos y gastos al ingreso neto. Lo único que tienes que hacer para determinarlo es dividir el excedente entre tus ingresos netos. Como dato adicional podemos decir que una nueva capacidad de pago es baja cuando ese porcentaje es igual o menor al 10% del ingreso neto. Y es alta cuando pasa del 30%. Y este es en base con la cual las instituciones crediticias determinan la capacidad para poder obtener un crédito. Por ejemplo, tú dices, yo gano, pongámosles 1000 soles mensuales, que ganas, que es tu ingreso neto. Neto, ¿ya? No hablemos de ingresos brutos, ingresos netos. Tú gastas en alimentación, pongamos que eres sola, ¿ya? En alimentación, 100 soles. Ya, tus gastos fijos, ponle que son 200 soles. Gastos variables, 100 soles. Entonces serían 300 soles. Ahora, resta 1000 menos 300, ¿cuánto te queda? 700. Ahora de esos 700 tienes que sacar cuál es la capacidad de pago.
700 soles. ¿Cuál es tu capacidad de pago? ¿A cuánto representa? Representa el 70% que te queda libre. Tus gastos son el 30%. Te queda 70% libre, de los cuales tú puedes pagar un crédito. Un crédito de repente por 100 soles o 200 soles, que sería de acuerdo a la capacidad de pago que tienes. Ahora, dice, ¿qué documentos puedes presentar para solicitar un crédito? Solicitud de crédito. Comprobante de ingresos. ¿Con qué comprobamos los ingresos? Boletas de pago, recibos por honorarios. Ahora, si somos una empresa, el estado de situación financiera, facturas, boletas de compra, boletas de venta. Identificación oficial, que es el DNI, comprobante de domicilio, donde vives, lo que sean documentos de donde funciona el negocio o donde vives, otros que determinen cada institución de crédito, estudio socioeconómico, investigación de un crédito. Esos son los requisitos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Me podría volver a explicar sobre los ingresos netos? Ya, el ingreso neto es todo lo que tú tienes sin descuentos. Por ejemplo, un ingreso neto donde tú no pagas impuesto a la renta, no pagas IGB, no pagas nada. Entonces, tú cobras, tu ganancia es 1000, de lo que tú trabajas te pagan 1000 soles y de ahí no te descuentan nada. Entonces, tú tienes 1000 soles, esos son tus ingresos netos. Ahora, de acuerdo a esos ingresos netos, tú sacas tus pagos, tus gastos. ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuánto gastas en promedio en el mes? ¿Cuál es tu gasto promedio en un mes? A ver. Calcula más o menos cuál es tu gasto promedio en un mes. 600. 600. Sí. Ya. Ahora, 1000 menos 600. ¿Cuánto te queda? 400. Ya. Ahora, esos 400 divídelos entre, a ver, dice lo único es dividir el excedente entre tus ingresos. Ya, 400 entre 1000. ¿Cuánto te sale? 4. ¿Cuánto te sale? 400 entre 1000. 4. 4. 0.4. Ya, que eso representa el 40%. Entonces, como te dice que es 40%, entonces tu capacidad de pago es alta, porque si pasas el 30% de que te sobra del excedente, es que quiere decir que tienes una capacidad de pago alta. Entonces, si tú tienes una capacidad de pago alta, el banco te va a dar un crédito. Pero, ¿qué sucede si tus gastos son, por ejemplo, si tus gastos son 900 y tú ganas 1000? Te quedaría el 10%. Si tienes el 10%, tu capacidad de pago es baja. Y si tienes una capacidad de pago baja, no puedes obtener esos créditos. ¿Cierto? Entonces, la capacidad de pago, ¿cómo se halla? La diferencia de los gastos, los ingresos menos los gastos, dividido entre el total de ingresos. ¿Ya? Entonces yo tengo que sacar ahí mi capacidad de pago. Para que sea una capacidad de pago alta, tiene que pasar del 30%. Y para tener una capacidad de pago baja, tiene que ser menor o igual al 10%. ¿Ya? Entonces ahí se tiene que ver o se evalúa la capacidad de pago. Si tienes capacidad de pago, a ver, por ejemplo, tus gastos son 900 en un mes. Tú ganas 1000.
¿cuánto te puedo dar de crédito? No te puedo dar, ni siquiera te puedo dar, te daré cuánto, 500 soles para que me pagues 50 soles mensuales. No te puedo dar más crédito porque de repente no vas a poder cumplir con tu pago. ¿Ya? Entonces para eso se evalúa la capacidad de pago. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? A ver, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Dice el aval es la garantía que se dice que es una persona cuando se compromete a tener todos los compromisos de la segunda en caso de haber algún problema o incumplimiento. Por ejemplo, la persona X necesita sacar un crédito, no tiene título de propiedad, tiene un trabajo que no es estable, encima necesita un crédito inmediato. Tiene que de repente, necesita un crédito inmediato porque su hijo se enfermó y tiene que cubrir ese gasto. Entonces necesita sacar un crédito, pero el banco le dice, yo no te puedo dar crédito porque necesitas de un aval. No tienes patrimonio, tus activos no están demostrados y solamente tienes pasivos. Y no me conviene dar crédito a una persona que solo tiene pasivos. Entonces le dice, tú necesitas un aval. Entonces agarra el cliente X y se encuentra con Y. Y Y va a ser el aval de esa persona. En caso de que X no pague, Y es la persona que tiene que asumir con todos los compromisos y todos los pagos de ese crédito que ha sacado. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes serían aval de una persona que no tienes mucha confianza? De repente es una persona de trabajo, que la ves en el trabajo de manera eventual, trabaja igual que tú, y te está pidiendo que por favor seas su aval. De repente te dice, no, mi hijo está mal, necesito un crédito inmediato, y llora, te pide favores, todo lo demás. ¿Aceptaría ser su aval? No, porque después no va a tener cómo pagar, y la que sale perjudicada son nosotros. Exactamente. Muchas veces uno confunde la amistad o cree que porque eres su amiga puedes avalar. Hay personas que hasta te vienen llorando para que seas aval y al final no cumplen. Y eso es un riesgo muy grande. Aparte de eso ya, supongamos que tú de buena voluntad aceptas ser su aval, pero para ser su aval, solo aceptas ser aval cuando el crédito es pequeño y tú tengas la capacidad de pago, porque sabes que si esa persona no cumple, eres tú quien tienes que pagar. Entonces tú tienes que cumplir esa capacidad de pago. Entonces, una capacidad de pago que no afecte tus intereses de ti. Pero solamente montos pequeños. Ah, tu hijo está mal. ¿Cuánto necesitas inicialmente? De repente, ya, 100 soles. Solamente 100 soles te voy a avalar. ¿Por qué? Porque si tú avalas por créditos mayores, entonces ustedes mismos se estarían perjudicando. Les comento algo. ¿Ustedes saben o han escuchado hablar acerca de la Cámara PYME? No, ¿No? ¿Nunca? La Cámara PYME es una entidad que se encarga de dar solución financiera a todas las personas que tienen problemas de pago. Por ejemplo, tú dices, no vas a una entidad financiera y dices, ¿sabe qué? Por estos tiempos de pandemia no he podido pagar, que me he quedado sin trabajo y quiero que usted me ayude. Entonces la señorita o la señora del encargado de la Cámara PYME emite un documento a la entidad financiera y negocia, hace un poder de negociación donde puedan llegar a un acuerdo y se pueda pagar de buena forma. Justamente la señora de la Cámara PYME en Arequipa, yo la conozco y conozco pues a su hija. Un día estábamos conversando ahí y llegan pues bastantes clientes llegan a la señora. Y llegó un caballero, ya de edad, por lo menos unos 60 años. Llegó llorando porque él había sido aval de su hijo. Si no me equivoco, el monto era grande, no recuerdo bien el monto. Y le decía, y él lo que pedía era que la señora le ayude con la entidad financiera
para que le diera plazos de pagar, porque él era aval de su hijo y su hijo no pagó ni una letra de ese crédito. Entonces el caballerito estaba de miedo porque el banco le amenazó con quitarle la casa, su casa, ¿no? Entonces hubo ese problema por ser aval. Imagínense, si era aval de su hijo y su hijo, siendo su hijo, incumplió, ¿podré confiar en una persona particular? Difícil, ¿verdad? A ver, un minutito, por favor, que se pase este charlatán. Les digo, ser aval es una responsabilidad muy grande. Así es que si ustedes piensan ser aval, tienen que pensarlo muy bien. Dice, ¿es conveniente ser aval? Puesto que el que presta o se presta a ser aval se compromete a responder todas las obligaciones de otro. El ser aval conlleva algunos riesgos que hay que examinarlos antes de aceptar ese compromiso. Es necesario tomar en cuenta que ser aval es de cierto modo ser partícipe de la deuda de la otra persona, puesto que se comprometen los bienes como garantía en caso de no cumplir las obligaciones en plazos establecidos. Muchos aceptan ser avales sin pensar en lo que se está accediendo. Hacer en algunas ocasiones puede llevarse sorpresas desagradables, por lo que es una decisión que debe pensarse con cuidado. En algunos casos, cuando conocemos muy bien a la persona de la que vamos a hacer aval y nos solicita el favor y estamos seguros de que tiene la capacidad y disposición de cumplir con esas obligaciones, ser aval no implica mayor riesgo. O sea, imagínense, para ser aval hay que conocer a la persona, no todo es malo, ¿no? Si yo conozco a una persona que realmente necesita y yo puedo ser su aval, la avalo, tengo esa confianza y esa persona cumple, entonces estamos bien, ¿verdad? El problema es cuando esa otra persona no cumple. Cuando la persona no cumple, ahí sí hay riesgo de ser, en este caso, aval. Ahora nos dice, ¿se puede renunciar al compromiso de algún modo? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede renunciar a ser aval? ¿Se podrá o no se podrá? Tú eres aval de una persona X. Esa persona X no pagó la primera cuota. Y tú quieres renunciar a ser aval. ¿Se podrá o no se podrá? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que el banco no se arriesgaría a darte la posibilidad de salir de... Claro, definitivamente no se puede renunciar, no es sencillo. ¿Por qué? Porque desde el momento que tú aceptaste ser aval, firmaste un compromiso. ¿Y cuándo se acaba ese compromiso? Cuando se haya cancelado todo el crédito. De una vez que el crédito ha sido cancelado en su totalidad, tú recién dejas de ser aval. Ya, si la otra persona te vuelve a pedir para que seas aval, no aceptas. ¿Por qué? Porque ya sabes que hay incumplimientos de pago. Ahora, lo que sucede, dice, en algunos casos es que el aval puede liquidar la deuda. ¿Qué hace el aval? Ah, veo que tienes problemas de pago. ¿Sabes qué? Yo voy a pagar la deuda y voy a cobrarme la deuda contigo, ¿no? O sea, ya dame, no sé, lo que tengas o págame en cuotas. Tú arreglas de manera externa. Pero eso tampoco no es recomendable, porque imagínate, si no te pagó habiendo un compromiso de por medio en el banco, mucho menos te va a pagar de manera externa, sabiendo que no hay un compromiso pactado, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando ustedes son avales. Ahora, ¿cómo decidir ser aval? En primer lugar, deben plantearse la pregunta: ¿quién es la persona que nos solicita como aval? ¿Es una persona confiable? ¿Es una persona que tiene trabajo estable? ¿Un lugar de vivienda estable? ¿Es confiable o no es confiable? Ahora, considerar si esta persona tiene un buen historial crediticio. Si ustedes quieren ser aval de una persona, porque miren, las personas que buscan avales a veces te insisten demasiado que la verdad te hacen dudar, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es tú decirle, a ver, muéstrame tu historial crediticio. ¿Qué problemas de pagos tienes? ¿Por qué no puedes acceder a crédito así nomás? ¿No? Y que te deje una garantía, una garantía. A ti como aval, si te dice, si no puedes pagar tú el crédito, déjame una garantía, no sé, de repente tienes
algo que tenga de valor, una laptop, una refrigeradora, algo que te deje de garantía. Y eso es lo que se debe de pedir como aval. En segundo lugar, informar sobre el tipo de deuda que piensa adquirir, puesto queremos o seremos de cierto modo codeudores, y asegurarse de entender todos, ¿no?, todos los términos y condiciones implicados en ese contrato de deuda. Es necesario involucrarse en la operación como si fuera propia. Y es muy importante tomar en cuenta la relación que se tiene con la persona a la cual nosotros vamos a avalar, sin pensar que se trata de una relación antigua y duradera, simplemente de un conocimiento aislado o pasajero. Entonces, si vamos a hacer aval, tenemos que conocer bien a esa persona para poderle ofrecer, ¿no?, nuestra confianza de ser codeudores. Y por último nos dice, ¿qué hacer si ya somos avales? A ver, tú eres aval, ya pues te dijeron para que seas aval y ahora tienes que cumplir. De repente esa persona no cumple, dice. Si ya eres aval, como hemos visto, al decidir ser aval, legalmente adquirimos todos los compromisos como si fuéramos dueños del crédito. Así que tenemos que estar al tanto del desarrollo de la deuda. Siempre tenemos que hacerle un seguimiento a la persona de la cual hemos sido aval, si es que está cumpliendo con sus pagos, si es que está trabajando, si es que tiene para poder cumplir. Ahora, es fundamental estar siempre bien informados, dice, sobre el proceso de pago y la disminución de la deuda. Asegurarnos de que nuestro respaldo está cumpliendo con lo acordado. La comunicación en estos casos es muy importante. Es importante aclarar que el presente artículo tiene como única finalidad introducir nuestros lectores al tema de la responsabilidad como aval, y no debe considerarse como recomendación o asesoría alguna. El aval en operaciones de compra y venta, con realización de transacciones de compra, ha surgido una figura de respaldo para quien se comprometa a pagar. Cuando se hace una venta o renta de inmueble, el acreedor solicita un aval comprador o arrendatario que respalde en tal caso alguna circunstancia que no puede seguir pagando. Ustedes saben que el aval es la garantía, es la seguridad para quien vende o en este caso da el crédito, ¿no? Entonces, esa es la garantía. El aval es la garantía para el banco, en este caso, de que tiene que cumplir con todas las obligaciones financieras. Entonces, estar seguros si la persona a la que respaldamos tiene intención de hacer frente a su obligación. Considerar que en caso necesario tener que hacer frente a esa deuda, ya que la responsabilidad se transfiere a una persona en todas sus implicaciones. Y tener solvencia para respaldar esa deuda. Como les digo, si ustedes ganan 1000 soles y tú tienes una capacidad de pago del 70%, no tienes créditos, tú tienes que reservar de ahí cierta cantidad de dinero en caso de la persona de la que tú has sido aval no esté cumpliendo. ¿Ya? Y tener la solvencia, pues, para respaldar esa deuda. Y por último, dice, lo más importante es tener en cuenta la importancia de la figura del aval en las transacciones de compra y venta, al igual que elaborarse un análisis acerca de las opciones de crédito. Las inversiones en el nuevo inmueble y los periodos de pago también se consideran con anticipación a la persona que figura como aval. Entonces, si no cumple una persona en los pagos, ¿quién asume toda la responsabilidad? El aval. Así es que con esta recomendación les digo, piensen bien antes de ser aval, ¿ya? Es muy importante que ustedes evalúen ser avales o no.